ahora sigue el turno. Le vamos a dar la palabra a Juan Mendoza Collazos, que nos visita desde Colombia, pero no, radicas en Suecia. En Suecia. Bueno, bien, él es colombiano, pero vive en Suecia. Y le vamos a escuchar con su ponencia titulada Elementos para una teoría del metal desde la perspectiva del sur global. Tienes 20 minutos para tu presentación. Mi presentación es una propuesta para una contribución teórica y metodológica en los estudios del metal desde una perspectiva del sur, por tanto pertenece a esta mesa, la número 3. Debido al corto tiempo, la estructuré en 4 puntos principales: generalidades y antecedentes de la propuesta, los elementos que estructuran la construcción de esta teoría de metal, cuál enfoque metodológico acompaña esta teoría, puesto que la teoría y la metodología son una diada irreducible, van de la mano, y también algunas premisas para triangulación fenometodológica, esto es, las ideas primordiales que van a utilizar el enfoque metodológico que voy a explicar. Pero ante todo, ¿por qué una teoría de metal? Puede que suene pretencioso o quizá un poco rimbombante, pero no hay tal. Los académicos, los científicos nos dedicamos a eso, a proponer teorías, entendida como un sistema de relaciones conceptuales que permiten describir un fenómeno en sus características más profundas y generales. Y eso nos diferencia un poco de los estudios que habitualmente se encuentran en los campos del metal, que tienden a ser específicos sobre algún elemento o algún aspecto de este fenómeno, de este género musical. El objetivo es diseccionar el fenómeno del metal, como aparece en el libro, los elementos que constituyen la producción, distribución y consumo de este género musical. El antecedente es este libro que aparece acá, que es básicamente una antología de crónicas, reflexiones, entrevistas durante los últimos 20 años que he venido realizando en torno al metal, específicamente el metal underground o subterráneo, que pueden ustedes visitar de manera más profunda en el sitio web que aparece allí, besabat.com. En esta compilación, en esta antología, aparecían varias premisas que, integradas, podrían conformar una nueva propuesta teórica para comprender el metal y estudiar y discutir el metal. Entonces, un compromiso teórico es evitar los facilismos postmodernistas donde todo vale y todo es metal, y entonces se difumina la noción de cuál es la identidad del metal. Y una de las posturas es tratar de redefinir cuál es la identidad del metal, manejando pues en qué grados existen esas umbrales donde la noción de metal se empieza a difuminar debido a las múltiples fusiones o a los acercamientos manipulados comercialmente. Pero otro propósito también es servir de plataforma unificadora para diversos estudios sobre metal, con una perspectiva del subglobal que da pues la condición situada de quien propone esta teoría, y un enfoque metodológico práctico y aplicable, que es el que voy a presentar a continuación. Los elementos para la teoría están estructurados en 3 ejes. Entonces, si están interesados en profundizar sobre esto, pues solamente es que estén en contacto conmigo y podrán ver lo que se va a proponer allí en cuanto a la ética del metal. Y además, otra contribución importante es hacer una fenomenología del metal, evidentemente partiendo del autor de la fenomenología, que es Husserl, y sus investigaciones lógicas, pero en sus vertientes o en sus seguidores más prácticos y aplicables de esa noción de fenomenología, como son Gallagher y Zahavi y su mente fenomenológica, o Sokolowski y su introducción a la fenomenología, pero más especialmente con los últimos trabajos que se han venido publicando por este autor en aplicaciones prácticas de la metodología de la fenomenología. ¿Y cómo es este enfoque metodológico entonces? Básicamente lo que se está planteando es una triangulación fenometodológica, es como se ha llamado en la visión cognitiva de semiótica cognitiva en la Universidad de Lund, que consiste en iniciar con un análisis conceptual o análisis fenomenológico, que es básicamente las reflexiones e intuiciones
que desde una experiencia vivida como fanático del metal se vienen generando para la comprensión de este fenómeno. Ya se pasa del componente de las premisas teóricas a un componente de validación intersubjetiva, que es cuando esas premisas teóricas encuentran eco y se puede continuar con la triangulación. Y en nuestra metodología se propone entonces integrar además los estudios experimentales y las observaciones cuantificables en los estudios de las humanidades. Esto implica, por ejemplo, introducir, como se hizo en el artículo de 2022 de Mendoza, Collazos y Slatep, incluir, por ejemplo, las neurociencias, las ciencias cognitivas, que termine de aportar evidencia empírica a esas reflexiones intuitivas o a esas reflexiones iniciales. Con eso se cerraría entonces la triangulación. Mantener el bucle en permanente circulación hace que siempre estaremos formulando, validando teorías que sean más cercanas a la realidad, a la descripción del fenómeno como tal. Ese es el enfoque metodológico que se propone para que se hagan entonces estudios sobre el metal. Por ejemplo, en la teoría y en los compromisos teóricos de esta propuesta, se quiere profundizar sobre la relación entre lo que se conoce más popularmente como underground y música comercial. He propuesto una precisión terminológica y llamar mejor a la música comercial artificio mercadotécnico, porque en sí el underground, lo subterráneo, también es comercial, y a lo que tiene que ver con lo subterráneo como creación independiente. Lo que se pretende es entonces señalar la importancia de pensar el metal y de hacer teoría de metal para proveer precisiones. Esto desde el punto de vista del eje de la producción. Otro tema que se va a tratar en esta propuesta teórica son las estrategias creativas en la música metal a través de la traslación semiótica, que son las relaciones que tiene el metal con otras formas de arte y con otras formas de conocimiento. Por ejemplo, también recientemente en el segundo coloquio abierto de literatura aplicada de la Universidad Iberoamericana aquí en Puebla, México, tuve la oportunidad de presentar un caso de análisis intersemiótico, de traslación intersemiótica, en este caso con el trabajo de la agrupación colombiana Border Terror, en el que se utilizó la figura histórica de Matthew Hopkins, que era un cazador de brujas de la Edad Media, bastante corrupto. Esta figura entonces tiene una relación intersemiótica con la banda de heavy metal Witchfinder General, que a su vez se relaciona con la película Witchfinder General, que aparece el fotograma allí, y que a su vez en el libro se propone con una conexión con la agrupación Border Terror, ya que esta figura del Matthew Hopkins se reprodujo en una ciudad colombiana llamada Cúcuta, en los entornos de violencia de este siglo. Otro caso que se ha presentado es el de Bathory y su relación con el pintor Peter Nikolai Arbo en su obra Blue Fire Death del año 1988. Luego, en el tema de la distribución, se profundizaría entonces en tratar de explicar y describir la manera en que los canales de distribución falsean y manipulan y vacían de sentido las propuestas que provienen de lo subterráneo, del underground. Y la idea es proveer evidencias de que esto ha sido más o menos estable y es una tendencia que es bastante evidente. Y por ejemplo, desde el punto de vista del consumo, ya para ir finalizando, se proponen nociones como la transacción consciente, que ya vienen explicadas en este libro y que básicamente la propuesta teórica que permitiría lidiar con los temas de autocensura y con los temas de corrección política que viven atravesando tanto al metal hoy en día y que permitirían explicar cómo uno puede establecer una relación modulada con ciertas situaciones en el metal. Es permitido en el metal jugar con cosas como, pues, que no vendrían a ser tan políticamente correctas y sin embargo no estarían afectando la realidad. Es el consumidor el que debe modular esa transacción, porque si se empiezan a introducir en el mundo del metal las censuras, pues se acabaría su razón de ser, ¿no? En busca de una corrección política que me parece que no es coherente con
con lo que es el espíritu y la ética del metal. Y luego, para finalizar, con la perspectiva del sur global, en nuestra condición situada, la muerte no es simplemente una inspiración de una lúdica alucinada, como puede suceder en el norte global, sino que es una inspiración producto de la realidad, que eso lo refleja muy bien, como he mencionado, Border Terror en Cúcuta, Colombia. Y por ejemplo, la muerte entonces, o esos entornos de violencia, mientras que en el norte global pueden ser simplemente pertenecer al universo de lo simbólico y lo lúdico, en el sur global son parte de la realidad y solo se pueden entender cuando se viven de cerca, cuando se experiencian desde la primera persona, condición situada de nosotros como suramericanos, integraría los elementos de la perspectiva del sur global. Para concluir, esas premisas teóricas serán integradas entonces en los tres ejes de producción, distribución y consumo, con el enfoque metodológico que he planteado de esta triangulación fenometodológica y el bucle empírico conceptual. Muchas gracias, y quienes deseen profundizar, pues al final o con las preguntas o personalmente podemos profundizar en algunos detalles.